Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, ya me conocen algunos o algunas de los videos de las clases de Verón, y hoy estoy para ofrecerles un material que los ayude en esta unidad, en este inicio del tercer tramo, que tiene que ver con entender y ordenar un poco cuáles son las entradas al análisis que ustedes van a hacer ya en la instancia del trabajo final del día. A ver, nosotros hemos hablado, cuando explicábamos un poco la teoría y la metodología de del análisis de los discursos sociales, hemos hablado de condiciones de producción y de condiciones de reconocimiento, como una de las categorías centrales del análisis de datos. Pues bien, como sabrán, o como ya les explicará el profesor en las clases teóricas, la propuesta del trabajo final tiene que ver con hacer un análisis en producción. Nosotros no vamos a meternos en esta instancia de ejercicio de cursada con las condiciones de reconocimiento, porque implicaría mirar otras variables. Pero como vamos a focalizarnos sí en condiciones de producción, a mí me gustaría ahí empezar como a hacer como una pequeña diferencia, o en realidad, digamos, aclaración, porque cuando Verón habla de condiciones de producción y habla de que son otros discursos previos que circulan en la red social y que funcionan como condición de producción de los nuevos discursos, es decir, él está usando ese término condiciones de producción como en dos vertientes. Una es condición para que surja otro nuevo discurso que siempre, por la interdiscursividad de la red, dialoga con el discurso previo, y también utiliza condición condición como condicionamiento. Es decir, lo utiliza como una condición para que algo, ¿vieron cuando decimos, bueno, hacemos tal cosa con la condición de que vos hagas tan otra? Bueno, en ese sentido, la condición para que surja un nuevo discurso es que haya uno preexistente y que ese nuevo discurso dialogue, y cuando decimos dialogue puede ser en términos, digamos, no necesariamente tiene que ser en buenos términos, también puede ser que conflictúe, digamos, pero siempre dialoga en el sentido más amplio de la palabra con discursos previos. Y también decían una segunda vertiente que tiene que ver con los condicionamientos, es decir, ya ahí Perón trabaja la dimensión de condición como restricción, es decir, hay condicionamientos en la producción de los discursos no se producen de la nada, en el aire, ni, tienen que tener preexistencia de otros discursos, pero también hay condicionamientos sociales y materiales para que los discursos sean lo que efectivamente terminan siendo. Esto se relaciona muy directamente, quizás ustedes ahora que hicieron el parcial lo tengan fresco, pero se relaciona con esa famosa afirmación de Verón, que es casi el nudo central de su propuesta, que es que analizamos productos para inferir procesos. Bueno, perfecto. Ustedes van a analizar productos de un corpus seleccionado, sean series de televisión, de plataformas on demand, sean películas, sean publicidades, gráficas o radiales o televisivas, digamos, publicidades en lenguaje gráfico, en lenguaje sonoro o en lenguaje audiovisual, para ser más específica. Van a analizar, bueno, todo lo que quieran, o lo que decidan a nivel de la cursa. Perfecto. Esos son los productos. ¿Bien? Ahora, ¿de qué procesos habla Verón que hay que inferir a partir de esos productos? Bueno, la clase de hoy apunta a pensar cuáles son las entradas posibles a esos productos, a ese corpus, que en algún momento aparece solo como un recorte de posibles materiales, pero que no sabemos bien qué hacer con ellos. Y entonces la clase de hoy apunta a que ordenemos algunas dimensiones de análisis para entrar, si ustedes quieren, con cierta lógica de hojaldre, ¿no? Como de lo más amplio a lo más estricto, si quieren llamarlo de esa forma. Les voy a compartir un Power que armé para la ocasión,
espero que lo vean. Por eso, hablábamos de análisis de las condiciones productivas. Fíjense que ya no es necesariamente condiciones de producción, sino que estamos pensando en cuáles son yo diría ahí, los condicionamientos productivos. ¿Mm? Recuerden, de nuevo, miramos productos o analizamos productos para inferir procesos, pero porque para Verón estamos, el sentido social que circula es un sentido producido. Fíjense que ahí había alguna preguntita en el parcial de qué era lo que tomaba de Peirce y por cuál es la relación productiva, ¿no? Esta palabra de producto, producción, producir, aparece mucho en la conceptualización veroniana, incluso antes de la ciencia social, cuando él ya usaba la metáfora de que los discursos se producen casi como uno produce zapatos o produce piezas de herramientas en las famosas tiras de montaje. Bueno, él está pensando todo el tiempo en que hay algo del orden de que el discurso se construye, pero también se produce masivamente, como quien produce piezas de autoparte, en una gran cinta de montaje. Por eso siempre la dimensión productiva en Verón es central. Ahora bien, ¿cómo analizamos esas condiciones que permiten que se produzca determinado discurso con determinadas características? En primer lugar, acá. En primer lugar, les decía, lo más importante es que pensemos en que hay varias y que, digamos, que tenemos que entrar como distintos niveles. Y que cada nivel implica mirar ese producto. Cuando digo mirar, también estoy pensando en sentido amplio. Mirar el análisis, el corpus seleccionado, solo, como si me pusiera solo los anteojos del soporte. Y luego me sacaron los anteojos del soporte y solo me pusieron los anteojos del dispositivo. Quiere decir esto, que obviamente los niveles están interrelacionados entre sí, pero que a fines de que el ejercicio analítico sea más interesante y más descriptivo y más fino, lo importante es justamente como poner la cabeza en condición analítica. Quiere decir, no mezclar la categoría. Que nosotros, digamos, hay una diferencia sustancial entre el modo en que tenemos de mirar o de consumir productos mediáticos y el modo que tenemos de analizarlos. ¿Sí? Nosotros consumimos y los consumimos como un todo, digo. No estamos pensando en las características del soporte o del lenguaje, o si eso que estoy escuchando tiene que ver más con un componente retórico o con un componente temático. Yo lo consumo como un todo, que obviamente me produce un sentido. Bueno, eso es desde la perspectiva de cualquiera de nosotros consumiendo un producto nuevo. Ahora, cuando tengo que hacer ese desplazamiento hacia el lugar del análisis, bueno, ahí tengo que ejercitar algún tipo de miradas. Y por eso estas dimensiones, para primero separar, ¿no? ¿Cuáles son, insisto con esto, los niveles? Cuando uno habla de nivel, obviamente está pensando en cierta jerarquización. ¿Es una jerarquización aleatoria? Sí, es una propuesta, si quieren, nuestra. Verón en ningún lugar va a explicar que el funcionamiento discursivo tiene que sí o sí empezar por el soporte. Pero nos parece que es la propuesta más interesante para que ustedes puedan como detenerse en dimensiones y describirlas lo más exhaustivamente posible. El trabajo final, seguramente ya les habrá adelantado Oscar, consiste justamente como en la selección de un corpus de productos, pero después tiene una gran parte de orden descriptivo y finalmente una parte de tipo analítico. Bueno, nosotros vamos a como iniciar esta parte de tipo más descriptivo, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el corpus seleccionado, ¿no? Bueno, fíjense que cuando hablamos de dimensiones del análisis discursivo, hablamos de por lo menos 5 o 6. Soporte,
también le decimos lenguaje, ahora vamos a ver por qué. Entonces puede ser soporte, barrita y o lenguaje. Dispositivo, la primera es soporte de lenguaje, segunda es dispositivo. Tercera es tipologías discursivas, tipos discursivos. Cuarta, géneros, que medio se pega ahí con géneros y estilos, ¿no? Como el café con leche, digamos, siempre aparecen juntitos, pero cuando uno mira género mira una cosa, cuando mira estilo mira otra. Y finalmente enunciación, ¿sí? Por eso le decía 5 o 6, depende si juntamos géneros y estilos o no. Repito, ahora vamos a ver cada una de ellas, digamos, pero cuando nos paramos con el nivel del soporte, estamos pensando justamente en las características que asume en la dimensión más material, de dónde está soportado ese discurso, digamos, dónde está inscripto, en qué materialidad está inscripta ese discurso que queremos analizar. Cuando miremos dispositivos vamos a mirar otra cosa, con tipo de dispositivos vamos a buscar otras características. Cada uno de estos niveles de análisis requieren como pararse, si quieren, que es un poco la extensión de la metáfora de cambiarse los anteojos, pararse de distintos enfoques respecto al mismo corpus. Bien, cuando hablamos de soporte lenguaje, vamos a la 1. Ya empezamos como a complejizar un poco. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de soporte al lenguaje, identificamos al menos 4. A grandes rasgos, como 4 zonas. Pensémoslas así. Pensamos primero en el soporte papel y el lenguaje gráfico. Podemos decirle también soporte gráfico. Pero en realidad estamos pensando en aquellas producciones, en aquellos productos que están con una lógica de la gráfica, del lenguaje gráfico, soportados en papel. Por eso pensamos los diarios en papel, no los diarios. Si yo quiero analizar desde la dimensión del soporte gráfico, no me puedo ir a la página web del diario, que no es lo mismo. No solo no es lo mismo porque uno va a encontrar otros contenidos, porque desde el nivel de análisis del soporte, eso es un nivel que yo tengo que tener en cuenta y no existe algo que digamos, no existe el concepto de equivalencia, ¿sí? No es que cuando yo cambio un producto de un soporte a otro, solamente se trata de un cambio de soporte en términos formales y que es equivalente. Aunque pusiera los mismos contenidos en el diario en papel o en el diario en portal digital, igual no estarían del mismo producto. Y esto es central porque me parece que es una de las primeras complejidades, una de las primeras asunciones, o sea, ¿qué asume el analista? Asume que no hay equivalencia de traslado de soporte. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos el soporte papel, lenguaje gráfico, y ahí entran productos de tipo diarios en papel, pero también pueden ser volantes. Fíjense que no pongo flyer, ¿no? Son volantes. Todo lo que esté en soporte papel. ¿Por qué? Porque el lenguaje gráfico permite dar cuenta de algunas macro y micro configuraciones, ¿no? Después cuando voy a ir a mirar el nivel de lo retórico en el lenguaje gráfico, me van a importar, por ejemplo, la tipografía utilizada, el tipo de tipografía utilizada, pero también el tamaño, también los colores, también la organización de los elementos en el papel. Fíjense, por ejemplo, esta tapa del libro. Esto es un libro, ¿no? Bueno, no es lo mismo que yo lea este libro así, que lo tenga, que lo agarre, que lo use, y que vea y que analice esta tapa, no sé si se ve bien en la cámara, que tiene un título, con una tipografía determinada, que tiene el autor, con la misma tipografía pero con un cambio de color, y que obviamente tiene una imagen central que representa otra cosa. Bueno, esto es el papel, y la organización de los capítulos, el índice, todo lo que ustedes encuentran en un formato en papel, no se reproduce en digital, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el concepto de solapa en papel que el concepto de solapa. Bueno, no existe el concepto de... Sí, perdón, existe, pero no es lo mismo la solapa en papel que las solapas que uno puede encontrar en un Excel, ¿no? En digital. Estamos hablando siempre de cosas distintas. Entonces,
les decíamos, 4 tipos de soporte de lenguaje, y ustedes deberán tener que investigar cuáles son las características de cada lenguaje, ¿sí? Porque cada lenguaje implica un mundo de posibilidades y un mundo de restricciones, de reglas, de las que también hablaba Verón. Entonces decíamos, tenemos el lenguaje gráfico, el lenguaje de soporte gráfico, el lenguaje radial. Fíjense que en el gráfico uno puede como jugar con lo visual, con el tema, con los tamaños, con los colores, puede jugar con la composición entre imágenes fijas, fotografías o palabras, puede jugar con infografías, ¿no? Gráficos, y ahí está el mundo de posibilidades. Pero no puede añadirle sonido. Ese es un mundo, y eso ya estaría dentro de las restricciones. No puede sumar ni sonido, ni imágenes móviles, vale decir, infografías que se muevan o video, clásico video. Entonces, el lenguaje gráfico me va a dar ciertas características que tiene un universo de restricciones. Un universo de características posibles y un universo de restricciones. Ya cuando me voy al lenguaje radial, bueno, ahí van a empezar a jugar, digamos, a cobrar importancia, otro tipo de componentes. Por ejemplo, no solo, insisto, las palabras que uso en el marco de un programa radial, o de un podcast, o de un micro dentro del programa radial, una sección, ahora no sé si llamarlo sección, porque sección es del mundo de lo gráfico, entonces ahí hubo, ¿no? El lenguaje radial toma prestado el apartado de sección, pero ya no se llama solamente sección dentro de los radios, y ya se llama columna, que también lo toma del gráfico. Bueno, nada, juegos de lenguaje, según Rorty. Pero fíjense que en el lenguaje de lo radial, ¿cuáles son los elementos que tengo disponibles para elaborar un producto? Bueno, obviamente la voz fonada y todas las características de la voz fonada. Los tonos, los graves y los agudos, que no son necesariamente los tonos, es decir, puedo ser más grave, más agudo, puedo jugar con todo lo que es la tecnología que permite que las voces se aceleren o se ralenten. Bueno, la voz como un gran elemento, pero además también en la música, por supuesto los silencios. Cualquiera que haya hecho taller de radio 1 recordará la importancia de los silencios dentro del lenguaje radial, los efectos de sonido, todos los componentes que uno puede identificar al interior del lenguaje radial, que de nuevo tiene un mundo de posibilidades, que es esto que les estoy nombrando, para construir sentidos, y un mundo de restricciones. Por ejemplo, nada de lo que se dice en la radio puede ser visto, ¿sí? Entonces, las imágenes visuales necesitarán ser descriptas, pero yo no le puedo decir a mi compañero en la radio, con el que estoy compartiendo el mismo espacio físico, o digital, si estoy haciendo lo que es de mí, mira este libro que me compré, sin decir nada del libro, porque hay un destinatario que está en otra parte, que está escuchando, y que no tiene acceso a lo visual. Entonces, todo lo que yo construyo en el lenguaje de lo radial debe estar descrito y construido en relación a las posibilidades, potencialidades del lenguaje de lo radial, y con real conocimiento de las restricciones. Lo mismo con el gráfico, ¿no? Si tengo que ordenar la tapa de un diario, bueno, prestaré atención a la jerarquización de la noticia y a la relación entre tamaño, tipografía, orden espacial de la tapa y la importancia de la noticia. No puedo poner la noticia más importante sobre el final de la página.
tendré que tener en cuenta el peso de la derecha y el peso de la izquierda, tendré que tener en cuenta cuál es el recorrido visual de lo gráfico. Bueno, todo eso son características del lenguaje gráfico, y estas que les mencionaba son características del lenguaje radial. Ya cuando vamos al lenguaje audiovisual, que es probablemente, por lo menos en los cursos en los que yo he estado, que son los productos más seleccionados, porque contrariamente a lo que uno puede pensar, la gente o los estudiantes eligen analizar aquello que consumen. Y como estamos en un momento de mucho consumo de películas, de series, en plataformas on demand, es un momento de mucho éxito de ese tipo de plataformas, tendemos a pensar que va a ser más fácil analizar un producto audiovisual, como puede ser una película, y compararla con otra, y después, bueno, resulta que, digamos, que el lenguaje audiovisual tiene niveles de complejidad diferentes. Fíjense que yo estoy nombrando elementos y posibles configuraciones o relaciones de esos elementos o componentes, en el lenguaje gráfico, en el lenguaje radial, y ya cuando me voy al lenguaje audiovisual, bueno, en el lenguaje audiovisual puedo jugar desde el tamaño de la tipografía hasta todo un universo de efectos, de luces, de música. Bueno, casi que en el lenguaje audiovisual entra todos los componentes posibles. O sea, ahí hay voz, hay texto escrito, digo, hay palabra escrita, hay voz, bueno, de imagen, y además tengo otra cosa que también tiene el lenguaje radial, pero no tiene el gráfico, o por lo menos no es visible en el gráfico. Pero bueno, el tema de la edición, ¿no? Puedo unir partes que son filmadas de determinado orden, pero después cambiarles el orden en la edición. Tengo todas las posibilidades que me ofrece el montaje, que son características del lenguaje audiovisual. Cuando uno habla del lenguaje audiovisual, no puede pensar solamente en palabras, que también las hay, ¿no? Pero cuando uno habla del lenguaje gráfico, piensa en palabras, piensa en tamaños de letras, piensa en colores. Cuando vamos al lenguaje radial, pensamos en matices de la voz, pensamos en tonos, pensamos en sonidos, vibraciones, bueno, digamos como en ese ítem. Ahora, cuando vamos al lenguaje audiovisual, ya podemos pensar en todo, yo le digo a los estudiantes, en todos los rubros de los Oscars, ¿no? Podemos pensar desde montaje, edición, fotografía, iluminación, sonido, obviamente. Bueno, planos, ¿no? En el lenguaje audiovisual, casi que el componente número uno son los tipos de planos. Y entonces ahí se complejiza un poco más, porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que decir, produce un sentido diferente dónde se elige poner la cámara. Y la cámara nunca está puesta, nunca está filmando algo desde un lugar de neutralidad, ¿no? O de casualidad. Puso la cámara ahí. No, bueno, cualquiera que haya hablado alguna vez o escuchado alguna entrevista de un director audiovisual, va a saber que obviamente la elección de los planos tiene que ver con toda la producción de sentido digamos, lo que se quiere construir a partir de esa escena, ¿no? Y entonces lo mismo la cámara frontal que la cámara cenital, esa que enfoca de arriba, que la cámara de contrapicado, el plano contrapicado, o el plano abierto, o el plano cerrado, o el plano americano. Bueno, cada uno de los planos tendrá construcciones de sentido distintas. Pero yo en este nivel solamente estoy describiendo, a ver, todavía no voy al corpus de análisis. Por eso, insisto, el trabajo final tiene como dos momentos, uno descriptivo y uno analítico. En este primer momento descriptivo deberé decir que mi corpus pertenece al lenguaje gráfico, radial, audiovisual o multimedial, y dar las características de ese lenguaje independientemente del producto que yo voy a seleccionar.
¿no? Pero bueno, tengo que rastrear, y esto, ahí aparece esta famosa palabrita que complejiza un poco el trabajo, que es la de metadiscursos. Tendré que estudiar, o encontrar, o investigar, o dar cuenta de cuáles son los discursos que describen el lenguaje gráfico. Eso no está en la bibliografía obligatoria de la materia. Eso lo tienen que rastrear ustedes. ¿Cuáles son las características del lenguaje gráfico? ¿Dónde las busco? ¿En manuales? ¿De estilo de diarios? ¿En los apuntes de gráfica 1? Fíjense que ahí la opción que damos es que pueden ser textos académicos o no académicos. Es decir, quizás encuentre una entrevista de quien fue históricamente el diseñador gráfico de Página 12, que ha dado muchas entrevistas, y bueno, escucho esa entrevista y él da pautas de cómo organizaba los componentes del lenguaje gráfico, porque pensaba las tapas de Página 12, y me sirve para pensar características del lenguaje gráfico, y no es necesariamente un texto académico. Entonces, sobre estas las características del lenguaje gráfico, las características del lenguaje radial, las características del lenguaje audiovisual, o las características del lenguaje multimedial, ustedes deberán hacer su propia investigación, su propia búsqueda de dónde están estas características, ¿no? ¿Por qué? Porque después tengo que poder reconocerlas en mis productos. Y fíjense que aunque ustedes hayan hecho Gráfica 1, Radio 1, quizás Audiovisual 1, no sé si se siguen llamando así, o los talleres, o sea, esas materias, quizás ya no están tan familiarizados con los componentes del lenguaje, ¿sí? O por lo menos con la especificidad de los componentes del lenguaje. Y sobre todo con la posibilidad, qué sé yo, todos los posibles planos que hay, todas las posibles tipografías que hay. O bueno, o paletas de colores posibles, demás. Por eso, cuando uno analiza en el nivel del soporte del lenguaje, deberá dar cuenta de cuáles son las características de cada uno de estos 4 lenguajes que identificamos. ¿De qué hablamos? Del gráfico, del radial, del audiovisual. Igual, obviamente, en el multimedial lo que hay es una gran combinación de todos los elementos posibles, porque eso es parte de lo que las nuevas tecnologías han habilitado, que es que yo en el lenguaje multimedial me puedo encontrar con infografías que están animadas, o sea, yo puedo incorporar animación, que también lo puedo incorporar en el lenguaje audiovisual. Pero digo, es como el lenguaje gráfico, sin las restricciones del lenguaje gráfico, ¿no? Entonces, esa infografía que en el lenguaje gráfico está fija, en el lenguaje multimedial la puedo encontrar animada, pero además puedo encontrar una entrevista insertada, una entrevista oral insertada en una nota escrita, un testimonio oral, digamos, insertado en escrito. Puedo encontrar videos insertados en notas escritas. Bueno, la potencialidad del lenguaje multimedial es justamente la mayor potencialidad en este momento de producción de mensajes, en términos materiales, ¿no? Es decir, el lenguaje multimedial es el que tiene como mayor universo de posibilidades y un menor universo de restricciones. Para seguir con esta metáfora. Bien, hablamos de soporte, 4 tipos de lenguaje. Vamos a dispositivos. Esto piénsenlo que es con solo un muestreo, ¿no? Nos muestra muy rápido. El profesor seguramente va a ser mucho más explícito en la clase sincrónica que acompaña este material, pero me parece importante que a ustedes les quedara para escucharlo cuando estén fuera de la clase o que lo vuelvan a leer las placas. Cuando hablamos de dispositivo, y ahí sí ya van a tener los textos teóricos respecto de qué se entiende por dispositivo, uno muy clásico que se llama Nociones de dispositivo, que es de Oscar Traversa, y uno de Giorgio Agamben, que también habla sobre el dispositivo. Para nosotros el dispositivo es el soporte, o sea, las características de ese soporte que hablábamos en la placa anterior, más las prácticas sociales que ese soporte habilita. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de plataformas on demand, por decir un ejemplo,
No es lo mismo hablar de cine, fíjense, mismo lenguaje, mismo soporte. Pero no es lo mismo hablar de cine que de plataformas online. ¿Por qué? La película puede ser la misma, ¿no? Pensemos, no sé, en este momento está hablando en el cine Cry Macho, que es la última de Clint Eastwood. Bien, yo puedo ir al cine y ver Cry Macho. Y puedo buscarla en Cuevana, ¿no? Un dispositivo on demand, una página pirata, digamos, puedo ver películas desde la computadora, puedo conectar la computadora al televisor, así que la puedo ver como si mirara una película en la televisión. Y puedo ver Cry Macho. O sea, la película es la misma. Ahora, las prácticas sociales del cine no son las mismas prácticas sociales que los consumos on demand, y no son las mismas prácticas sociales que la televisión. Supongamos que Cry Macho en este momento estuviera en el cine, en Netflix y en Telefe. Supongamos eso. La película es la misma, pero el dispositivo no es el mismo. El soporte es el mismo. El lenguaje audiovisual es el mismo. El contenido, si quieren, de la película es el mismo. Ahora, el dispositivo cambia y eso hace que cambien también las condiciones de recepción de esas prácticas. ¿Saben qué les pasaba a los directores en pandemia, a los directores de cine en pandemia? Bueno, que muchos, como se cerraron los cines, prefirieron atrasar los estrenos. Es decir, no estrenar en pandemia. Algunos, por distintas causas, aceptaron estrenar en plataformas. Y otros prefirieron no estrenar. ¿Por qué creen que pasa una cosa así? ¿Por qué creen que alguien que hace una película para el cine luego no quiere que la gente, que no es que no pueda pasar, digo, no quieren los directores que el consumidor la mire en el teléfono, por más linda y grande que sea la pantalla del teléfono? Bueno, básicamente porque la producción de un discurso audiovisual para el cine prevé prácticas de realización y prevé prácticas de consumo. A ver, en las películas pensadas para el cine, pensadas quiero decir producidas digamos, cuyo circuito de distribución principal va a ser el cine, en tiempos de normalidad, bueno, hay una elección de cierta fotografía, de cierta música, y toda una elección que tiene que ver con que uno asume que el consumo de esa película va a ser en un ambiente destinado para tal fin, ¿no? Es decir, con un sistema de sonido ambiental, con una pantalla grande delante de nuestros ojos, con restricción de movimiento corporal. Uno puede ir al cine y puede levantarse y ir al baño, pero lo que se supone es que uno va al cine estar 2 horas sentado solo, digamos, no puede estar pendiente de otro dispositivo, ¿no? Apagamos los teléfonos celulares en el cine, no miramos el teléfono, no miramos la película, ¿no? Solo como con una sola fuente de emisión lumínica grande que llama toda nuestra atención, y que todo el resto de los sentidos se aplaca, ¿no? Por eso son salas sonorizadas, donde no hay ruidos, no hay otros, no hay otras, hay que decir, no me atraen otras luces, ¿no? No hay estímulos visuales más que el de la pantalla, no hay otros estímulos visuales, no hay estímulos sonoros más que el que propone la película, y no me puedo mover mucho más allá del mundo de la butaca, ¿no? Digo, la gente no circula en el medio del cine. Entonces, hay prácticas sociales asociadas digamos, al lenguaje audiovisual del cine que no son las mismas que aunque miráramos la misma película del living de casa, porque en el living de casa no se dan esas prácticas. Aunque tengamos un televisor así,
Y aunque apaguemos la luz, digamos, siempre va a haber otro tipo de interrupciones que tienen que ver con la vida cotidiana en el living de la casa. Y entonces, si vos haces una película donde casi no hay diálogos, es muy importante el juego de luces propuesto por el director, bueno, eso en una pantalla de teléfono, por más linda, grande y potente que sea la pantalla, se pierde. Entonces, los directores de cine hacen películas para el cine, para ser consumidas en cine. Luego, obviamente, la vida social sucede y esas películas son consumidas en distintos lugares. Pero bueno, es probable que entonces no veamos la misma película. Y ahí está el kit de la cuestión. Digamos. Aunque Cry Macho esté en el cine, en Netflix o en Telefe, y pensemos que la misma película no es la misma película. Porque el dispositivo es un nivel de funcionamiento expresivo que tiene que ver directamente con las condiciones de producción, de apropiación y de consumo de esos productos. Digamos, y cada dispositivo construye un nivel de sentido diferente. Estamos mirando acá, son niveles de análisis para ver cuáles son sus implicancias en la producción de sentido discursivo social. Bueno, perfecto, el dispositivo tiene causas, consecuencias a nivel del enunciativo respecto del sentido, ¿no? No es lo mismo, no produce el mismo sentido. Aunque sea la misma película, en dispositivos diferentes. ¿De qué voy a hablar acá cuando elija mis productos? Bueno, voy a hablar si fueron películas pensadas para el cine, y lo que implicaría el consumo del cine, o series pensadas especialmente para Netflix, porque fíjense que el consumo on demand, por decir una característica, que decimos hoy que es uno de los consumos más exitosos en este momento, dentro de las características del dispositivo on demand está la posibilidad de que vos pauses un capítulo, vayas a hacer algo y lo vuelvas a recomenzar 3 horas después, o 3 días después, o 3 meses después. No pasa nada, digamos, siguen estando ahí. Bien. Eso que está en las condiciones de producción de las series pensadas para plataformas on demand debe ser tenido en cuenta a la hora de la realización audiovisual. Porque el destinatario implícito es un destinatario que no está constreñido en sus movimientos como el que está en el cine. El destinatario implícito es un destinatario que justamente hace eso. La corta iba al baño, la corta y atiende el timbre, la corta y se hace un café, la corta y se pone a leer un libro y se olvida de la serie, y después se olvida que estaba mirando esa serie y la vuelve a retomar la semana siguiente. Bueno, por ejemplo, ahora hay algunos que la hacen, otros no, pero al principio, sobre todo al principio, no sé, me acuerdo de las primeras series, la época de las series, me acuerdo de Lost, había toda una etapa, o sea, cada vez que empezaba un capítulo, decía previously in Lost, es decir, daba el resumen del capítulo anterior, porque asumía esta situación de que vos no mirabas un capítulo seguido, no existía no existía la figura, no había plataformas on demand en la época de Lost, todavía. Estaban las series, y las pasaban una vez por semana en determinados canales, pero no existía la plataforma on demand donde vos pagás un canon y la tenés disponible todo el tiempo en tu televisor, una suscripción. Entonces, como asumía este tipo de consumo, el resumen inicial de las series era un componente muy importante de la serie. Si no estaba ese previously lost, de una semana a la otra te recontraolvidabas lo que había pasado, lo más importante. Entonces había como una especie de resumen y luego iniciaba la serie. Porque no existía el concepto de maratón. ¿Sí? La plataforma on demand habilita el maratonismo de series. Bueno, fíjense, prácticas sociales, ¿no? La práctica de la maratón de consumo no puede ser pensada por fuera del dispositivo plataforma on demand. ¿Sí?
y la práctica de vayamos al cine, y pongámonos lindos, y hagamos la salida, y que digamos, toda la ritualidad que implica el cine, desde ir a sacar las entradas, o sacarlas de la computadora antes, y la butaca, que no sea muy cerca, pero tampoco muy lejos, ¿no? Que no haya chicos, comprar el pochoclo, pensar la cena posterior. Toda esa ritualidad alrededor del cine también tiene que ver con las prácticas sociales de consumo de un determinado producto en el cine. Plataformas on demand o la tele abierta. La tele abierta supone tanda. Plataforma on demand no tiene tanda, la tanda la pones vos cortas lo que querés y te vas a hacer otra cosa. Los que consumíamos películas en la década del 90, desde la televisión, cuando íbamos al cine, digamos, sabíamos, asumíamos que las películas venían con tanda, porque el dispositivo televisión, el soporte de televisión es tanda. Es lenguaje audiovisual en televisión. Bueno, ahí había cortes para la publicidad. Entonces estoy pensando si había películas pensadas estrictamente para televisión, o si eran las de cine, como eran películas de cine, basadas en televisión, y no pensás con la lógica de práctica social televisiva, el corte te lo metían en cualquier lado, porque tiene que ver con la lógica comercial del tiempo utilizado en televisión, y no con la estructura narrativa de la película. ¿Sí? Si vos pensaras una película para televisión, habría una estructura narrativa que prevé que en algunos lugares se puedan hacer cortes para tandas publicitarias y que dialoguen con esas estructuras narrativas. Como las estructuras narrativas estaban pensadas para cine, pero luego esa película se transmitía en televisión y la práctica social televisiva habilita cortes no propios, sino propios de la dinámica comercial de la televisión, bueno, los cortes, o sea, no tenían nada que ver ni con el suspenso, ni con el momento, ni nada. Cortaba cuando tenía que aparecer la tanda y eso no tenía ningún criterio respecto a la estructura narrativa del cine. Pero bueno, ustedes deberán ver entonces cuáles son las características de cada dispositivo también, ¿no? ¿Qué productos elijo y en qué dispositivo están pensados? No es lo mismo una serie pensada para Netflix, no solo porque la produce Netflix, sino porque la serie recupera todas estas prácticas sociales de consumo, las de saber que el consumo es más fragmentado, que no están en cine, que hay interrupciones válidas, etc. Vamos al tercer nivel. Tercer nivel es el de tipo discursivo. Acá empezamos cada vez a complejizar un poquito más. ¿Por qué? Porque en cada tipo discursivo nosotros vamos a encontrar características propias de ese tipo discursivo, que son características no solo del tipo de lenguaje utilizado, cuando digo lenguaje digo palabras, digo recursos, sino también el modos, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, yo creo que en Oscar seguramente dio 4 tipos discursivos. Existen más, acá hay 5 y existen más, por eso llevo varios tipos, pero bueno, existen muchos tipos de discursivos. Nosotros analizábamos muchas veces páginas de diario durante mucho tiempo, noticieros informativos. Bueno, el discurso informativo tiene características propias diferentes del resto de los discursos. ¿De qué características estamos hablando? Uso de la tercera persona, ¿no? Hay una función del discurso informativo, que no solo es informar, sino construir sentido de verdad, sentido de verosímil. No con la misma profundidad de construcción de sentido de verdad que el discurso científico. Fíjense, no es lo mismo un discurso informativo que el discurso científico. El discurso informativo además debe tener en cuenta criterios de noticiabilidad, debe tener en cuenta jerarquización de la información, pero no puede ser un discurso opinativo, o la opinión debe estar bajo la forma del discurso de la información, o la opinión debe estar en el formato informativo de editorial. Bueno, ahora esta pastillita de opinión, dicen los conductores de radio.
¿qué están diciendo? Que cambian de género, que cambian de tipo discursivo, que no es lo mismo el noticiero de las y media que la pastillita de opinión en un magazine, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la pastillita de opinión va a permitir que el locutor diga cosas como: a mí me parece que esto no está bueno, a mí me parece que la discusión de las elecciones debería pasar por este lado, porque a alguien le asusta que yo diga, bueno, ese tipo de interjecciones, de entradas al discurso son posibles en el formato editorial del discurso informativo. Pero en el informativo de la media hora, en el informativo puro y duro, el locutor del informativo no puede decir: a mí me parece que Fernández la está pifiando. No puede decir una cosa así, ¿sí? Porque el discurso informativo es el discurso más duro, el del diario, el de los noticieros televisivos, tiene esta característica como de borrar las huellas de la enunciación, ¿no? Donde no se note quién es el que habla, sino que parece que la realidad habla, ¿no? Construir el efecto de que la que habla es la realidad, como dicen los noticieros de televisión. La realidad del gato silvestre, ¿no? Y que el noticiero o el programa informativo lo único que se encarga es como de reflejar esa realidad, ¿no? Esa idea de que la realidad es la que habla por sí sola, y que el discurso de los medios informa respecto de una realidad que tiene lógica propia, obviamente ha entrado muy en crisis, pero la tipología de discurso sigue funcionando, y es un discurso, insisto, que borra las huellas de enunciación, que trabaja la tercera persona impersonal, que no dice yo, no ayuda en el discurso biográfico, ¿no? Otro tipo de discurso que es el discurso biográfico. Todos ustedes tendrán que ver cuáles son las características del discurso informativo, o las características del discurso científico, que también va por la búsqueda de la verdad, pero fíjense, no es lo mismo un paper ahora que estamos muy relacionados con los papers científicos de inmunología, por ejemplo, la revista Lancet, hablando de la importancia o de la efectividad de la Sputnik 5, ¿no? Que discurso político sobre la Sputnik 5, o un discurso informativo sobre la Sputnik 5, porque el discurso informativo además tiene que ser de divulgación, es decir, tiene que mantener un lenguaje medio que lo entienda la mayoría de una comunidad hablante. Mientras que el discurso científico tiene licencia para ser mucho más críptico, ¿no? Porque su comunidad de hablantes es más estricta, es más chiquita, son los colegas, ¿no? Los discursos papers se escriben para los colegas. The Lancet no escribe un paper sobre la importancia o la efectividad de la Sputnik 5 para que lo lea Doña Rosa. Lancet lo escribe para que lo lean otros inmunólogos que también publican en Lancet. Entonces, el discurso científico adquiere características, también tiene como objetivo construcción de verdad, ¿no? Nadie está diciendo que el discurso científico es verdadero y el informativo es menos verdadero y el político es menos verdadero aún. Acá no hay discursos verdaderos, ustedes ya lo con Nietzsche, solo hay construcción de verosímil, construcción de nociones de verdad, pero digamos que el discurso científico quizás son las restricciones más duras de esa construcción de verdad y de certeza. Cuando vamos al discurso político, vamos a encontrar que Verón es uno de los discursos que más le ha gustado, y sobre los que más ha escrito y ha trabajado. Entonces tiene características propias que justamente Verón define en el texto la palabra adversativa, que ustedes lo van a ver en la unidad de enunciación. Pero bueno, él está pensando ahí en tres destinatarios posibles, en una relación entre componentes y articulaciones diferentes, creo que le llama estrategias y componentes. Bueno, tiene características específicas el discurso político. Lo mismo el publicitario, ¿no? ¿Qué características podemos identificar rápidamente? Bueno, es un discurso breve. Un discurso de la publicidad no puede durar media hora, porque no es una publicidad. Es un discurso sincrético, ¿no? Digamos, donde hay mucho elemento en poco tiempo, que todo tiene que estar bien editado.
contado de una manera en que se entienda, pero que al mismo tiempo no pierda dinamismo, pero que al mismo tiempo sea, dialogue con sentidos ya circulantes masivamente, porque si no, no entiendes si lo que están publicitando son chicles o qué. Trabaje sobre el cliché, ¿no? Trabaja fuertemente sobre el cliché el discurso publicitario. Todas estas cosas que les digo, las tienen que buscar. ¿Dónde? A ver, discurso publicitario. ¿Quiénes estudian discurso publicitario? Los publicistas. Bueno, vamos a una carrera de publicistas, a ver qué bibliografía tienen. ¿Qué se define como discurso publicitario? ¿Quiénes han escrito sobre características específicas del discurso publicitario? Ahí las tengo que buscar. Y bueno, llegamos al discurso de ficción, que insisto, los estudiantes eligen películas y series, que como las miran saben mucho de ellas, y después se encuentran con la dificultad de que no es lo mismo mirar una película que analizarla, y menos desde la perspectiva de la asociación ética. Y en el discurso de ficción, bueno, obviamente están habilitados otras particularidades, es como el que más distancia tiene el discurso informativo, ¿no? En el discurso de ficción yo puedo usar efectos especiales, el discurso de ficción habilita muchísimo el flashback, ¿no? Recursos de flashback, publicitario también. Pero esta idea de las rupturas temporales de la linealidad, ¿no? El discurso de ficción. Yo estoy mirando ahora una serie que se llama Patria, y es una serie que va constantemente entre el presente y el pasado, porque el hecho decisivo del inicio de la argumentación de la serie, que sucede en los primeros 5 minutos del primer capítulo, digamos, es el asesinato de una persona. Pero el relato no empieza con el asesinato de esa persona, el relato empieza, es el asesinato de una persona por la ETA, ¿saben? Por el grupo terrorista ETA, que es un grupo separatista del Estado español. Bien, basta. La narración empieza en el momento en que ETA decide retirarse de la lucha armada. Anuncia su retiro de la lucha armada, después de 50 años de terrorismo. Ahí empieza la narración. Pero el hecho significativo es la muerte de una persona cuando ETA todavía estaba en acción, ¿no? Sucedido, no sé, 30 años antes. Entonces, el ida y vuelta entre las temporalidades del presente de paz y el pasado de guerra es permanente. Eso solo lo habilita el discurso de ficción. Yo no puedo en un discurso científico y volver para atrás en la ley. Al contrario, el desarrollo, el formato y el desarrollo argumentativo del discurso científico de los papers requiere hasta cierto orden cronológico, ¿no? Primero, no sé, primero separé esta levadura, luego la uní con esta otra, la observé durante 4 días, estos son los cambios percibidos, y entonces pongo día 1, día 2. Bueno, lo cronológico es algo que el discurso de ficción tiene habilitado para romper. El discurso publicitario también. ¿Sí? Más difícil el discurso informativo, recuerden cuáles son las lógicas de la crónica, ¿no? Como famosa pirámide invertida, tienen otras lógicas de ordenamiento. El discurso de ficción, digamos que tiene más capacidad, más espacio para jugar con la temporalidad, con los cruces, con los montajes, bueno, con todo lo que se ocurre. Si vieron This Is Us, una serie muy consumida en los últimos 2 o 3 años, van a ver, bueno, las potencialidades. Cómo usa las potencialidades del discurso de ficción. Casi hasta el paroxismo, ¿no? Bueno, no sé qué miran ustedes. Pero bueno, otro componente del lenguaje audiovisual que es muy interesante, que el discurso de ficción está habilitado, muy habilitado para usarlo, es toda la cuestión del vestuario y maquillaje. Si ustedes miran, les gustan las series tipo Game of Thrones, o Vikingos, o bueno, todas las series épicas históricas, ahí hay algo, el componente del lenguaje audiovisual, que es la dimensión del lenguaje
del maquillaje y el vestuario, que obviamente construye sentido y que lo habilita el discurso de ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque el gato silvestre no puede aparecer vestido de 25 años. Puede aparecer, pero rompería el contrato de lectura de la similitud. Bueno. Yo todas estas cosas que tiro es para que todas las retomen par y las explique. Finalmente, a ver, nosotros vamos a llegar acá en profundidad hasta tipo discursivo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener 2 clases más, o 3 clases más en realidad, donde se profundiza sobre géneros y estilos y sobre enunciación. Pero también géneros y estilos y enunciación son niveles de funcionamiento de análisis, ¿sí? De comisiones productivas, esto lo dijimos al principio. Entonces acá, como para no dejarlos rengo, una breve apostilla sobre la cuestión del estilo, que insisto, van a profundizar en la clase con Ulises, y luego enunciación que van a profundizar en 2 encuentros con Lucas, en el aula web, más el apoyo de las clases sinfónicas del profesor Oscar, por supuesto, más los textos de bibliografía obligatoria escritos por los autores originales. Pero acá tomé este texto de Facundo Diegues, me parece que es un texto muy simple, les recomiendo que lo busquen ahí en el repositorio de la UNA, porque él explica de manera muy sencilla, casi como un documento de cátedra, es un documento de cátedra, creo. ¿Qué es esto de los géneros y los estilos? ¿Y por qué son modos de clasificación? ¿No? Digamos, una vez que nosotros describimos las características del soporte, el lenguaje, las características del dispositivo, las características del tipo discursivo, bueno, tenemos que apelar a estos modos de clasificación, a estas clasificaciones sociales vigentes respecto de los tipos de productos seleccionados. Y estas clasificaciones sociales son externas a nuestros productos. No es que nuestros productos son los que clasifican, sino que son los que entran como si estas clasificaciones fueran una especie de moldes, ¿no? Creo que algo de eso explica Facundo en el texto y me parece una buena metáfora, ¿no? Como los géneros como moldes, donde determinados productos discursivos entran, ¿no? De una manera u otra, se moldean. Entonces, y obviamente en géneros vamos a encontrar, bueno, tipologías de géneros, ¿no? No es lo mismo un género épico, histórico, el western, el género, bueno, de terror, de suspenso, thriller psicológico, drama romántico. Todos son tipos de género. Y aparte se van a encontrar con otra particularidad, que es que la contemporaneidad, el tiempo en el que estamos viviendo, y la aceleración tecnológica tienden a imbricar, mezclar, y mezclar, y que cada vez esas separaciones entre géneros, separaciones entre clasificaciones estén cada vez más borroneadas. Entonces se van a encontrar con juegos intergéneros, con géneros imbrincados, con cosas que parecen un género pero que pueden terminar siendo otra, o cosas que en estos moldes clasificatorios me entran en este género, pero también tiene características de otros géneros. Pero bueno, hay unas que prevalecen por sobre las otras. Por eso no es tan estático sobre los modos de clasificación en género. Y en estilo, si en géneros hablamos de moldes, en estilos hablamos de modos de hacer. En géneros vamos a hablar de instituciones discursivas, es decir, que están instituidos, clasificaciones que están instituidas en la sociedad. Mientras que en estilo vamos a hablar de modos de hacer, que también están instituidos. Pero ahí podemos reconocer 3. Vamos a reconocer el estilo de época, el estilo regional y el estilo de autor. Que, insisto, ya verán con mayor profundidad en la clase de Ulises y en el sincrónico de Oscar. Pero es importante que tengan en cuenta que género y estilo y enunciación, aunque tengan su clase particular, forman parte de este quinteto de entradas analíticas.
y que ustedes deberán dar cuenta de, entonces, de esos productos que seleccionan. ¿Qué características del soporte tienen? ¿Qué características del dispositivo tienen? ¿Qué características del tipo discursivo tienen? ¿En qué géneros se incluyen? ¿Qué estilos puedo reconocer? Y finalmente, ¿qué escena enunciativa construyen o cuáles posiciones enunciativas asumen? Y acá, por eso, solamente a modo de pastillita, porque las clases de Lucas están muy bien y son muy explicativas. Digo, pero esto es parte de lo que miramos cuando miramos enunciación. Digamos, ¿qué contrato de lectura se establece? Así que lectura está pensada en sentido amplio, no es solo la lectura de un texto escrito. Aunque cuando Verón escribe contrato de lectura, está pensando en un contrato, está pensando en revista femenina. ¿Por qué quiero decir con esto? Que Verón también parte de productos para pensar teorías, no es que tiene una teoría y luego va y busca ejemplos. No, no funciona así el pensamiento veroniano. Es trabajo sobre superficialidades materiales, ¿no? Superficies textuales materiales, de ahí el concepto fuerte de materialidad de Verón, y desde ahí infiero procesos de producción. ¿Sí? Entonces, contrato de lectura es una de las categorías centrales cuando uno mira enunciación. ¿Qué tipo de enunciatario construye el texto? También cuando hablo de texto estoy pensando en sentido amplio, no pienso solo en texto escrito, pero que enunciatario y destinatario son categorías intratextuales, es decir, son construidas desde el texto, no tienen que ver con emisor y receptor. El enunciatario construido no tiene una relación directa con el que hizo la película. ¿Sí? Y el destinatario construido no tiene una relación directa con el que consume la película, sino que son posiciones enunciativas construidas al interior. Y finalmente, bueno, simetría y asimetría, que quiere decir que estas posiciones no siempre juegan en este nivel, ¿no? A veces, justamente, la posición enunciativa construye una relación asimétrica con la posición del destinatario, por ejemplo, en el discurso informativo, porque yo construyo un enunciador que sabe y prevé un destinatario que no sabe. Lo mismo con los papers. Menos con los papers, porque como les decía, las comunidades a las que los papers, en las que construyen destinatarios los papers son las comunidades de pares, entonces no se puede, porque la construcción de un enunciatario asimétrico en un paper científico puede ser leído como bueno, como algo un poco a ver, puede ser leído como soberbia, ¿no? Como algo poco polite, poco amable. Entonces siempre hay que cuidar, cuando uno escribe para colegas, no caer en la soberbia de yo sé porque yo descubrí porque ustedes, ¿no? Porque si no el destinatario que construyo es, a ver, manga de bobos que no lo vieron antes que yo. No puedo construir ese destinatario. En el discurso informativo, tampoco así tan peyorativamente, se asume como más naturalmente que la construcción del enunciatario, que insisto, es una figura discursiva, no es una persona, ¿no? Es una figura discursiva, el enunciatario es alguien que posee una información que el destinatario no la posee. Y entonces ahí establece una relación asimétrica, ¿no? Porque no es que los dos conocen lo mismo. Por eso el enunciatario del discurso informativo informa aquello que el otro no tiene. Digo, aporta un dato que el otro no tiene, que asume que el otro no tiene. Que no tiene que ver con que lo tenga o no lo tenga. Insisto, asume una construcción de un destinatario posible. Distinta es la relación que se establece entre la construcción del enunciatario y el destinatario en un paper académico, distinta es la relación que se establece entre un enunciatario y un manual escolar, de manera de texto sobre eso, y un estudiante o un docente,
un destinatario estudiante, un destinatario docente, ¿sí? Figuras discursivas. Distinto es la relación entre simetría y asimetría que van a encontrar, por ejemplo, en un producto de ficción, ¿no? Donde el destinatario que se construye en la producción de ficción es un destinatario mucho más complejo. Incluso podemos hablar de múltiples destinatarios y múltiples enunciatarios en un discurso de ficción, que de todos, como se darán cuenta, es el más complejo de analizar. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido, espero que no se haya hecho muy largo, que quede como una especie de recordatorio acá en el aula web, como un material para recurrir, y bueno, mucha suerte con la producción de los trabajos. Chau, chau.